alabo, engrandezco y glorifico a Dios en labios de nuestro pastor, el presbítero Josué Cervantes. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta mañana, Padre, queremos rogarte que con tu Santo Espíritu nos guíes al estudiar tu palabra. Que sea este mensaje, Señor, bendición, aliento, alimento, Señor, a cada uno de nosotros. Que traigas tu palabra viva, Señor, a nuestras vidas y que podamos salir edificados, Padre, en esta mañana con ella. Nos ponemos delante de ti, buscando, Señor, la guía de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje de esta mañana, alabo, engrandezco y glorifico, es parte de la palabra que podemos leer ahí en el versículo 37, donde dice: alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta palabra de exaltación, esta palabra de alabanza, de reconocimiento a nuestro Dios, pudiera ser que la buscáramos en alguno de los grandes patriarcas, después de la experiencia de escuchar la voz de Dios y de ser guiados por Él en el camino en la construcción de un pueblo, el pueblo de Dios. Quizás pudiéramos esperar que esas palabras estuvieran en la boca de los grandes profetas del Antiguo Testamento, en reconocimiento de esa palabra revelada por Dios a cada uno de ellos y llevada al pueblo para que el pueblo fuese transformado a la imagen que Dios quería que su pueblo tuviera. Quizás escucharíamos, y lo hemos hecho en las otras lecturas, al gran poeta de Dios, al rey David, alabando y engrandeciendo al Señor. Pero debe llamar nuestra atención que estas palabras no están en ninguno de estos hombres. No es ni uno de los grandes patriarcas, no es uno de los grandes profetas, no es siquiera uno de los grandes hombres de nuestro Dios, sino uno de los reyes más paganos de la tierra. El gran rey Nabucodonosor. Un hombre rodeado de todo lujo, un hombre rodeado de toda la ciencia que en su tiempo podía haber sobre la faz de la tierra, que era llevada a Babilonia juntamente con sus conquistas. Un hombre rodeado de ese conocimiento de los libros y la literatura de su tiempo y de todas las ciencias que había en ese momento. Un hombre que se jactaba, y lo podemos ver al principio de este pasaje en el versículo 30, de haber construido la grande Babilonia, la que él edificó, diciendo, con su fuerza y con su poder, para gloria de sí mismo, de su majestad, dice, de mi majestad. Pero tiene que haber todo un proceso en el que Dios pone a este hombre, a este gran rey, hasta que llega el momento en su vida en que tiene que reconocer no su grandeza, no su gloria, no sus logros, sino la gloria y la grandeza de Dios. Y hermanos, cuando repasamos esta porción de la palabra, la vida y la conversión, si lo podemos decir de esta manera, del rey Nabucodonosor, debe ser impresionante porque refleja en mucho la vida y lo que Dios tiene en proyecto, en plan para la bendición y salvación de la misma humanidad. Este hombre, jactándose de sus logros, se glorifica a sí mismo. Pero entonces Dios le habla y le dice que va a ser llevado de fuera de entre los hombres y va a ser convertido como las bestias del campo. Va a perder la razón completamente y se va a hundir en sus pensamientos más bajos y no va a tener entendimiento de nada de lo que hay a su alrededor. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozca quién es Dios. Hasta que reconozca que el Altísimo, dice el versículo 32, tiene el dominio en todo el reino. Vivimos tiempos en que el ser humano, de una forma muy marcada, piensa como el Nabucodonosor antes de ser tocado por Dios. Mis logros, mi poder, mi gloria, las metas que he alcanzado, mi conocimiento, mi dinero, mis bienes, mi trabajo,
Todos los proyectos que he podido lograr manifiestan el poder que yo tengo. Ese es el pensamiento del ser humano hoy en día. La sociedad en la que vivimos ve todos los logros humanos como una forma en la cual exaltarse a sí misma y al ser humano. Y ya no importa mucho la calidad del ser humano, ya no importan mucho los valores del ser humano, sino los logros que ha obtenido. Y no importa si para lograrlo tiene que pasar por encima de algún otro o muchos otros de los seres humanos. Vivimos precisamente en ese tiempo individualista, de una doctrina bastante humanista y de prosperidad. El que tiene más, el que logra más, es más que los otros seres humanos. Pero no dejan de ser sino solamente doctrinas humanas que glorifican al hombre y que glorifican el estatus que tiene el ser humano. Y fíjate que cada una de esas doctrinas las aprendemos por todos los medios y sistemas de comunicación a nuestro alrededor. En todos lados vamos a ver que el que tiene mejor estatus, el que ha logrado mayor educación, el que tiene mejor trabajo, el que tiene más bienes, es mejor. Este es el mensaje que recibimos continuamente. Por eso para el pueblo de Dios, para la iglesia, se hace urgente y necesario contrarrestar este tipo de doctrinas, contrarrestar este tipo de pensamiento falso, equivocado y por mucho contrario a la palabra y a la voluntad de nuestro Dios, a esa sana doctrina que el Señor nos ha dado juntamente con su palabra. Sabemos que para este mal de la humanidad solo hay una cura. Esa cura es el conocimiento de Jesucristo. Esa cura es el conocimiento del Evangelio de Dios, un encuentro personal que a través de Cristo se da con Dios, una reconciliación con el Señor, creador del universo, y tener una identidad como hijos de Dios. Solamente la palabra de Dios nos va a dar un adecuado entendimiento cuando somos guiados por el Espíritu Santo para traer a la humanidad una nueva realidad de vida. Una nueva realidad de vida en la que se reconozca, se alabe, se glorifique al Dios vivo y verdadero. Pero muchas veces vemos cómo la humanidad está como el rey Nabucodonosor en su estado caído, viviendo en medio del salvajismo, viviendo como si fuese una jungla el medio en el que vivimos, viviendo sin entendimiento y por mucho sin una razón para llevar las cosas a cabo conforme a la voluntad de Dios. Esta es la situación del ser humano. ¿Qué vamos a hacer hoy como pueblo de Dios ante estas situaciones? Porque nosotros hemos reconocido al Señor, gloria a Dios por Él, porque ha sido por su gracia, porque ha sido solamente por su misericordia que el Señor tocó nuestra vida y nos trajo un entendimiento y podemos glorificar, podemos engrandecer y podemos alabar el nombre de nuestro Dios. Porque hemos sido sacados de ese estado de miseria y hemos sido llevados a un estado distinto, a un estado de una relación, de una comunión con nuestro Dios. Hoy concluimos nuestro estudio de todo el año del Catecismo de Heidelberg y al mismo tiempo concluimos la oración modelo, el Padre Nuestro. Y la última parte del Padre Nuestro, después de esa serie de súplicas que hemos venido estudiando en los últimos domingos, termina coronando a nuestro Dios con toda la honra y la gloria que Él merece, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, no solamente hoy, sino por todos los siglos. Eso es decirle a nuestro Dios que Él es el Señor Todopoderoso, que Él es el Rey de nuestra vida, que todo lo que podemos necesitar y lo que anhelamos solamente está en sus manos para poder recibirlo, y solamente podemos recibirlo de Él. Y por eso seguimos rogando, Señor, concédenos toda clase de bien. Tú eres el único que puede dar a nosotros el bien que necesitamos, porque tú eres el Dios santo y verdadero por todos los siglos.
En otras palabras, estamos reconociendo todo lo que somos, que todo lo que logramos proviene no de nuestra fuerza, no de nuestro entendimiento, no de nuestra propia capacidad, sino de la misericordia de Dios. Dios ha dado a cada uno de nosotros todas las capacidades para alcanzar las metas, para tener los logros, y ha puesto dones en medio de nosotros. Y nos ha dado en cada una de nuestras necesidades y ha puesto todos los bienes materiales delante de nosotros. Si no podemos reconocer que es el Señor Dios Todopoderoso quien nos ha dado todo esto, entonces estamos en la condición de soberbia de Nabucodonosor, o estamos en la condición de falta de entendimiento del mismo rey en su estado de decadencia, como uno de los animales del campo. Y claro, no puede la oración modelo sino terminar con un firme amén. Señor, lo que hemos dicho es una declaración que es totalmente cierta y es completamente verdadera. Y lo confirmo con mi fe sobre mi vida. Así es como concluye el catecismo. Concluye llevándonos a la adoración a Dios. Quizás a lo largo de este año nos hemos preguntado ¿por qué estudiar doctrina? ¿Por qué estudiar el credo apostólico, los 10 mandamientos, los diferentes principios doctrinales de la fe de la Iglesia Reformada? ¿Por qué terminar con este análisis, deberíamos decirlo, bastante profundo del Padre Nuestro? Es algo que conocemos de toda la vida, que sabemos de memoria, que repasamos muchas veces de forma continua. Precisamente, hermanos, porque vivimos en medio de una sociedad con una falta de entendimiento y somos bombardeados por todas esas falsas doctrinas que llevan al mal y al falso entendimiento de la palabra. Porque si no regresamos nuevamente a lo que la Biblia nos enseña y sistematizamos de una manera concreta, como lo hacen los catecismos, las enseñanzas, podemos fácilmente dejarnos llevar, dejarnos engañar y empezar a pensar de una manera tan sutil que nosotros somos dueños de nuestra vida y que las metas que logramos es por nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, y que somos dignos de recibir alguna gloria. Claro, esto no demerita que los seres humanos tienen logros. La palabra misma nos dice que debemos reconocer entre nosotros al que trabaja. No al que más logra, no al que más alcanza, sino al que se esfuerza cada día. Y tenemos que hacerlo. Somos llamados como creación de Dios y somos llamados como criaturas de Dios a hacer. El Señor nos dio una corona grande a los seres humanos. Nos puso como administradores de su creación. Nos dio capacidades que no le dio a ninguna otra criatura. Pero todo proviene de Dios. Y entonces cuando vemos hacia atrás, revisamos nuestra vida, revisamos aquello que tenemos y los logros que hemos alcanzado, no podemos sino decir: Señor, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuyo es la gloria. Sin esto no seríamos nada. Y toda la gloria es siempre para nuestro Dios. Quisiera en este último mensaje sobre el Catecismo de Heidelberg que recordáramos, hermanos, un poco de lo que hemos estudiado en este año. Y obviamente, si lo hemos estudiado a lo largo de 51 domingos, pues no podemos repasar cada uno de los conceptos, pero sí cada uno de los grandes bloques que contiene el Catecismo de Heidelberg. La primera parte del Catecismo, las preguntas hasta la número 11, nos hablan de la situación de pecado del hombre y cómo somos culpables ante la ley de Dios. Y sabemos que ese es el primer paso para que el ser humano pueda ser transformado. Si no reconocemos nuestra maldad, si no reconocemos nuestro pecado, si no reconocemos nuestra necesidad de Dios, no podemos empezar a caminar en una comunión con el Señor. Es necesario que vayamos a la palabra nuevamente y que nos demos cuenta que somos criaturas caídas, que somos corona de la creación, que por el pecado hemos sido
a lo más bajo, que precisamente hemos ido como Nabucodonosor a perder toda la razón en nuestra vida como seres humanos, como humanidad, y que necesitamos de un Salvador, porque ante la ley de Dios somos culpables. Pero en todo esto la iglesia tiene que hacer. Somos nosotros los llamados a enseñar esta palabra de Dios y a llevar a los demás seres humanos que no conocen hoy de Cristo a la necesidad que tienen de Dios, al reconocimiento de que es la maldad, de que es el pecado lo que tiene la sociedad en medio de la cual vivimos, y al mundo de hoy sumido en mucho en la ignorancia, en muchísimo en la violencia y mucho más en su propia miseria. Y que si no reconoce a Dios vivo y verdadero, le alaba, le glorifica y le engrandece a través del conocimiento de Jesucristo, entonces va a seguir sumido, apartado y llevando una vida de como salvajes, como verdaderos animales sin el entendimiento que Dios da al ser humano que le reconoce. Este conocimiento de la ley de Dios que tú y yo tenemos, que conocemos la palabra y hemos sido instruidos por el Espíritu Santo, hemos recibido, debe ser un aliento para caminar continuamente con el Señor. Debe haber en nosotros esa expectativa y esa manifestación de una nueva vida. No solamente reconocer la maldad, sino dar el siguiente paso a renunciar por la gracia de Cristo a toda esa maldad que hay en cada uno de nosotros. Y el Señor nos lleva a una nueva vida, a un nuevo entendimiento en el caminar con Cristo. La segunda parte del catecismo, preguntas de la 12 hasta la 85, nos dicen que Cristo es el autor de nuestra redención, que esta redención nos da libertad y que todo esto se da por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y cada una de esas preguntas y respuestas nos van a hablar de redención, de libertad, de gracia. Incluso nuestro eslogan de este año era precisamente viviendo agradecidos y en libertad. La gratitud que debe haber en cada uno de nosotros, hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, por la libertad que tenemos por la gracia del Evangelio de Cristo. Dios revela su plan de redención a través de su palabra. Y la exposición del credo de los apóstoles, por ejemplo, nos habla de lo que Dios es para cada uno de nosotros, del plan de Dios para la redención de la humanidad. Nos habla de lo que Dios ha hecho por el ser humano. Un plan que no puede ser solamente un conocimiento. Un plan que no puede ser solamente una porción memorizada que podamos repetir a veces cuando tomamos la comunión, sino verdaderamente una palabra de conocimiento que transforma nuestro propio ser y que se manifiesta en engrandecer y compartir el reino de nuestro Dios. Y somos llamados a hacerlo. Conocer la doctrina de la palabra de nuestro Dios nos lleva a hacer. No solamente a hacer, sino a hacer como iglesia que somos. Somos llamados por el Señor como iglesia y como iglesia de hoy a contraponernos a toda la maldad que hay a nuestro alrededor. Y la única arma que tenemos para hacerlo es el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que conocer el Evangelio. Porque cuando queremos compartir con alguien el Evangelio, muchas veces empezamos a dudar y terminamos con la simple frase de acércate a Dios. Pero acercarse a Dios sin el Evangelio no se puede. Tenemos que conocer el Evangelio. Tenemos que conocer la situación en la que el ser humano estaba y el proyecto de Dios en Cristo, y debemos ser capaces de compartirlo. Y quizás no sea con palabras rebuscadas ni con gran profundidad teológica, sino con lo más sencillo, con nuestro Señor Jesucristo,
Lo dijo más de una vez a aquellos que le conocieron. Cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Pero es necesario conocer el plan que Dios ha tenido para mí y que Dios ha tenido para ti. Y hemos estudiado cada una de estas partes. En la última parte del catecismo, precisamente de la pregunta 86 hasta la 129, es un llamado a la gratitud y a la obediencia. Porque la obediencia del creyente no se da si no hay gratitud. Porque la gratitud por la salvación tan grande que el Señor nos ha dado debe traducirse de una manera automática en una obediencia. Y esta obediencia es la manifestación de una nueva vida por medio del Espíritu Santo, porque ningún logro es nuestro. Nos presenta esta última parte del Catecismo de Heidelberg, esa gratitud obediente como base para las buenas obras. Somos llamados a hacer buenas obras, sí, no para lograr ningún favor de Dios, sino en gratitud y obediencia por lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y entonces nos recuerda que tenemos una nueva vida en Cristo, y que esa nueva vida en Cristo debe ser una vida no de contemplación, sino de acción agradecida. Una acción agradecida o una gratitud en acción de una forma continua, manifestando la gracia, manifestando el poder del reino de Dios con nuestra vida a aquellos que nos rodean. La iglesia es llamada finalmente a una dependencia plena de nuestro Padre Celestial. Y el Padre Nuestro nos da un repaso de todo esto. ¿Qué podemos necesitar en nuestra vida que no podamos llevar delante de nuestro Padre? Señor Todopoderoso, pero nuestro Padre, por gracia, porque Él así lo ha decidido. Y decirle, Señor, necesito en mi vida. Y saber, tener la convicción de fe que el Señor va a proveer cada una de las situaciones, cada una de las necesidades. ¿Y en qué concluye esto? En darle la alabanza permanente a nuestro Dios. Porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Si volvemos nuevamente a la historia del rey Nabucodonosor, él es llevado a esa condición, a ese reconocimiento del Dios vivo y verdadero, del Dios todopoderoso, después de pasar un momento totalmente de prueba. Un momento de humillación total, un momento de encuentro con Dios. ¿Cómo el Señor trató en el corazón y en la mente de Nabucodonosor? No lo sabemos, pero lo hizo. Y lo hizo de una manera tan profunda que cambió completamente su perspectiva, cambió completamente su pensamiento, lo tornó de la egolatría, de yo puedo, yo tengo, yo he logrado, yo me glorifico a mí mismo, a poder decir, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. Todo lo que Él hace es verdadero. Todos los caminos que Él tiene y propone son justos. Y Él ciertamente humilla a aquel que se porta con soberbia. Esta es una invitación abierta al ser humano a regresar del bosque, a regresar de la selva, a regresar de ese estado salvaje que el pecado le da al corazón del ser humano, que lo deja sin cordura en medio de la maldad, a un estado humano, al estado en el que Dios creó al ser humano, un estado de perfección que hoy se puede lograr solamente a través de Jesucristo, y que la verdad del Evangelio que transforma al hombre lo tenemos tú y yo. Lo tenemos como experiencia en nuestra vida, como conocimiento en nuestra mente y como palabra revelada a la que podemos acudir una y otra vez para tener esa palabra para compartir con el ser humano que necesita tener la experiencia, quizás igual a la de Nabucodonosor, hasta que llegue a reconocer y glorificar a Dios a través de Jesucristo, hasta que podamos dar todos un testimonio de la grandeza y de la gloria de Dios.
Hoy en día existe una gran diversidad de manifestaciones religiosas. Es parte del posmodernismo que vivimos. El ser humano tiene una necesidad tremenda de una experiencia espiritual. Y nosotros que tenemos la verdad de la palabra en nuestras propias vidas, poco hacemos porque esa sea la verdad espiritual que el ser humano a nuestro alrededor pueda conocer. Pero somos llamados a interactuar. Somos llamados a hacer, somos llamados como iglesia a manifestar de una manera verdadera, de una manera poderosa la presencia de Dios, la manifestación de su gracia en Cristo en nuestras vidas. Y con tristeza debo decir que muchas veces aún el cristianismo, un cristianismo bastante globalizado, va casi desapareciendo en cuanto al caminar en las verdades del Evangelio. Hoy vemos tantas manifestaciones religiosas pseudo-cristianas, que no las podemos llamar de otra manera, que se van alejando cada vez más de las verdades de la palabra, que se van alejando cada vez más del verdadero sentir del Evangelio y la palabra transformadora del Señor para la humanidad. Por eso regresar a la palabra. Por eso regresar a la Biblia. Por eso el llamado de la reforma protestante es cada día en nuestras vidas como iglesia reformada. Por eso volver a los principios, por eso volver a nuestros credos, por eso volver a nuestras confesiones, porque son la forma en que hemos entendido y sistematizado las verdades de la Biblia. Y necesitamos volver una y otra vez a ella. ¿Para qué? Para que sea nuestra expresión de la fe verdadera, nuestra expresión de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviéndolo de una manera correcta y continua en nuestra vida. ¿Para qué? Para que sea un llamado a la necesidad de confesar, pero de confesar una fe verdadera, de confesar una fe como iglesia de hoy, estando preparados, como dice la palabra, para dar razón de nuestra fe. Porque muchas veces se nos dice, pero ¿por qué eres creyente? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres reformado? ¿Por qué eres presbiteriano? No sabemos. Necesitamos volver a esas verdades que hemos estado estudiando, porque el mundo de hoy exige que tengamos respuesta, porque nuestro llamado de Dios al Evangelio también nos exige que demos respuesta, que otorguemos palabra que transforme la vida del ser humano. ¿Por qué volver a las doctrinas bíblicas? Porque son un modelo de vida. Porque es nuestro único modelo de vida. Porque podemos ser solamente lo que creemos conforme a la palabra de nuestro Dios. Y porque esas acciones nos van a llevar al reconocimiento, a darle a Dios acción de gracias por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que es en tu vida y en la mía. Por eso es que podemos afirmar, no solamente al final del Padre Nuestro, sino en todo nuestro quehacer, en todo lo que somos, en todo lo que hemos alcanzado, no como nosotros, por mi gloria, sino precisamente como termina esta oración modelo. Señor, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria por todos los siglos. Esto es cierto y verdadero. No nos olvidemos, hermanos, del modelo de vida que la palabra tiene para nosotros. No nos olvidemos de volver una y otra vez a la palabra, volver a los medios que tenemos para entender la doctrina. No es alejarnos de la palabra, es recordar cómo hemos entendido y sistematizado la misma. Es importante recordar nuestras raíces, porque nuestra raíz es bíblica. Y podemos nuevamente tomar la verdad de la palabra para que ésta nos aliente y nos envíe a cumplir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La iglesia ha sido llamada a compartir en medio de un mundo que está lleno de necesidad. Somos una verdad de Dios en medio de un mundo de mentira. La manifestación de esta palabra se hace necesaria.
Hagámoslo. Pero para poder hacerlo necesitamos tener nuevamente un entendimiento. Profundicemos en las Escrituras. Y en todo, démosle la gloria a Dios. Y por gratitud a Él, una obediencia plena a lo que el Señor es en nuestras vidas. Te invito a que oremos. Señor, tu palabra que es verdad nos alienta a continuar. Pero no solamente sobreviviendo, sino precisamente levantándonos para edificar. Levantarnos, Señor, para enfrentar con el poder de tu palabra, de tu gracia y de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, conforme al Evangelio de gracia, a un mundo en medio de necesidad, a un mundo lleno de caos, a un mundo lleno de maldad. Pero nuestra lucha, Señor, no es contra carne y sangre. Contra esa carne y esa sangre nosotros tenemos que levantar tu palabra para que puedan llegar a un entendimiento, para que puedan volver a la cordura de la creación humana que tú hiciste. Y eso solamente podemos lograrlo confesando a Cristo como Señor, tu proyecto de salvación en gracia y la manifestación de tu revelación en la palabra. Te rogamos, nuestro buen Padre, que nos permitas recordar cada día la gran libertad que nos has dado y la manera en que has dado esa libertad a nuestra vida. De tal modo, Señor, que en todo lo que hagamos, que nuestra boca declare y nuestros hechos declaren tu gracia. Y sobre todo, Señor, en todo te demos la honra, la gloria y la alabanza, porque tú mereces gloria por los siglos de los siglos. A ti sea pues la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.